Bueno, en este video vamos a resolver un problema de destilación fraccionada por el método de McKeith, el cual es un método matemático gráfico que nos ayuda a calcular el número de platos teóricos que se requiere para llevar a cabo una separación. Tenemos nuestra columna de fraccionamiento, la cual se divide en tres zonas importantes: la zona de alimentación, la zona de enriquecimiento o rectificación y la zona de empobrecimiento o despojamiento. La zona de alimentación es donde se puede adecuar la alimentación a una temperatura o presión dada. De acuerdo a nuestra teoría, tenemos fraccionamiento si solo si podemos adecuar las condiciones termodinámicas de la alimentación. Bueno, la zona de enriquecimiento o rectificación, que también se conoce como zona de Domos, la cual se encuentra por encima de la alimentación, como se puede ver en la gráfica, bueno, en nuestro esquema. Consiste de un intercambiador de calor y un recirculador, el cual da la posibilidad de regresar cierta cantidad de líquido y a su vez obtener una cierta cantidad de destilado. Podemos ver la relación reflujo-destilado, donde tenemos el caudal de líquido que entra a la columna y el destilado que sale o abandona la columna. Y por último, la parte de la zona de empobrecimiento o despojamiento, en donde se encuentra el reviridor, que representa una etapa de equilibrio en el método de McKeith, y el residuo, el cual sabemos, de acuerdo a la teoría, que es rico en el componente pesado y pobre en el componente ligero. Bueno, el problema que se resolverá será el siguiente. Se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos sobre hora de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de flujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y tolueno son 7.360 y 7.960 calorías sobre gramo mol, respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. La alimentación tiene una temperatura de ebullición de 95 grados centígrados a la presión de una atmósfera. Calcule los moles de los productos destilados y residuales por hora. Determine el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados, y nos da el calor específico, que es igual a 0.44 calorías sobre gramo por grado centígrado. Los datos, bueno, para iniciar este problema ponemos los datos y localizamos qué tipo de sistema es, que es un sistema benceno-tolueno. Los datos importantes que nos dan son, y que vamos a usar, son el calor latente de cada sustancia. Nos dice que se lleva una volatilidad de 2.5, nos da el CP de entrada, la temperatura de entrada y la temperatura de ebullición, que es de 95 grados centígrados. También nos dice que se lleva una relación de flujo de 3.5 moles por un mol de producto. Para esto, un dato importante que nos da también es que los porcentajes están expresados en peso, por lo que los tendremos que cambiar a mol. Para esto usamos el peso molecular del benceno y el tolueno para hacer la conversión. XF es a la entrada, XD es las composiciones del destilado y XW son la composición del residuo. Para ello, entonces, para sacar XF, la composición de entrada, tenemos
que el problema nos dice que hay 40% de benceno, por lo que ese punto 4 lo dividiremos entre su peso molecular para poder obtener los moles, y eso lo dividimos entre los moles totales que hay, que si hay 0.4 de tolueno, por ende el resto sería pausa. Ahí se corta y otra vez. Que si hay 0.4 de benceno, por ende hay 0.6 de tolueno. Cada uno se divide por su respectivo peso molecular, y esto se hace también para sacar la composición del destilado y composición del residuo, tomando en cuenta los datos que nos da el problema, que nos dice que en el destilado tenemos un 97% de benceno y en el residuo tenemos un 98% de tolueno, por lo que para el residuo tendríamos solo un 2% de benceno. Haciendo los cálculos correspondientes nos sale una composición de alimentación de 0.4402, una composición del destilado de 0.9745 y una composición de residuo de 0.0235. Tenemos que tener en cuenta que nuestro flujo de alimentación también está expresado en peso, kilogramos sobre hora. Para cambiarlo a moles, sacamos el peso molecular de entrada, sería 1 entre los moles totales que hay, y ese dato lo usamos para obtener los kilomoles sobre hora en nuestra alimentación. Y bueno, en esta imagen podemos ver nuestra columna de destilado con las entradas y salidas, la entrada F y las dos salidas, tanto la destilación como la de residuo. Y bueno, para calcular lo primero que nos piden, que serán los moles de los productos destilados y residuales por hora, procedemos a plantear nuestros balances, tanto el general y el balance por componente, de acuerdo a la imagen que acabamos de ver, que sería F, la alimentación es igual a el destilado más los residuos. Por componente sería multiplicar cada entrada y salida por su composición, que previamente los calculamos. De esta manera, simplemente sustituimos los datos que ya tenemos, que sería el flujo de entrada, que nos dio de 349 kilomol por hora, por su composición, es igual a la composición del destilado más la composición del residuo. Y en esta parte, para dejar todo en función de una sola variable que no tenemos, sustituimos el W despejando de nuestro balance general, que sería W, si despejamos de aquí, W sería igual al flujo de entrada menos el destilado, y así solamente dejamos todo en función del destilado para poder encontrar ese valor. Sustituimos los datos y despejamos D. Bueno, aquí de esta fórmula despejamos D, y de esta forma obtenemos que nuestros productos en el destilado serían de 153 kilogramos mol por hora. Ahora, de nuestro balance general ya tenemos F y D. Podemos calcular nuestros productos residuales, que serían igual a 349 menos 153, dando un resultado de 196 kilogramos por hora. Bueno, y procedemos a calcular lo segundo que nos piden, que es determinar el número de platos ideales y la posición de plato
de alimentación si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados. Solamente como dato adicional, si no nos diera el problema en la temperatura de ebullición, podríamos graficar el punto de rocío y el punto de burbuja para benceno, el sistema benceno-tolueno a una atmósfera de presión y poder leer ese dato en nuestra gráfica, que en este caso, como tenemos una composición de 0.4, nuestra temperatura sería de 95. Bueno, para calcular el número de platos teóricos se tiene que hacer esta gráfica. Una vez que nosotros ya calculamos nuestro Q-line, procedemos a graficarla, que sería esta línea de aquí, la recta Q. La línea verde sería nuestra recta de enriquecimiento, la línea rosa nuestra recta de agotamiento, las líneas anaranjadas corresponden cada una a las composiciones, en este caso composición de fondos, composición de alimentación y composición de destilado. Nuestra recta XY, que sería nuestra recta a la volatilidad 1, las etapas o número de platos, y la curva de equilibrio líquido-vapor. Y a continuación vamos a explicar cómo sería para nuestro problema. Posteriormente calculamos Q-line, la cual nos relaciona la cantidad de vapor y líquido que se tiene a la alimentación respecto de las entalpías, donde HV es la entalpía de vaporización, HF es la entalpía de entrada y HL es la entalpía de líquido. El calor latente de vaporización lo tenemos relacionado por HV, que es la entalpía de vaporización, menos la entalpía de líquido, que la expresaremos con este símbolo. Bueno, para calcular el calor latente de vaporización, usamos el calor latente que nos daba tanto del tolueno como del benceno y lo multiplicamos por sus composiciones. Tenemos también que la entalpía de vaporización menos la entalpía de entrada es igual a la entalpía de vaporización menos la del líquido más la entalpía del líquido menos la entalpía de entrada, donde la entalpía del líquido menos la entalpía de entrada está relacionada con el Cp y las temperaturas tanto de entrada como de ebullición. Relacionando estas dos fórmulas con nuestra primer fórmula para calcular Q-line, nos queda que Q-line sería igual a 1 más el Cp por la temperatura de ebullición menos la temperatura de entrada entre el calor latente de vaporización. Sustituyendo todos los datos que ya tenemos, en nuestra fórmula tenemos que Q es igual a 1.3686. Bueno, posteriormente continuamos trazando nuestras líneas en la gráfica, principalmente trazando la línea de volatilidad. Con esta fórmula nos decía que se llevaba una volatilidad de 2.5, siendo alfa en esta fórmula de la volatilidad. Usamos nosotros GeoGebra para hacer nuestro gráfico. Esta línea azul vendría siendo la línea que se realizó con esta ecuación. Y la línea gris sería la línea que se hace con una volatilidad de 1. Posteriormente se trazó la línea de Q-line y la línea de alimentación, las líneas de fondo, la línea de fondo, mejor dicho, y la línea de domos con las composiciones que nosotros sacamos al principio. Y la línea de Q-line la calculamos con los datos que sacamos de Q, que sería la línea verde.
Posteriormente, trazamos la línea de operación del sector de enriquecimiento, o también conocida como LOCE, que sería la línea anaranjada, y también acotamos nuestra Q-line a solamente este segmento de la línea del sector de enriquecimiento, para posteriormente poder trazar nuestras etapas. Una vez hecho eso, comenzamos a trazar las etapas desde nuestra línea de domos hasta que pasara nuestra línea de fondos, siendo así un resultado de 11 platos ideales, en donde el plato de alimentación sería el número 6, por lo que ya vimos en nuestra imagen, donde teníamos todas las líneas y su significado, siendo 11 platos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 platos, el resultado final. Y en un momento muestro cómo se fue haciendo todo el procedimiento en GeoGebra. Y bueno, de acuerdo a la teoría y a cómo nos resultó nuestra Q-line, podemos ver que se trataría de un líquido saturado. Bueno, la línea de la volatilidad de 2.5, con la fórmula que teníamos de y igual a 2.5x entre 1 más 1.5x, la metemos tal cual a GeoGebra, pero le ponemos que solamente vaya de 0 a 1. Y la otra línea de la volatilidad 1, solamente sería meter x y igual que vaya de 0 a 1. Las líneas de alimentación, de fondos y de domos, igual solamente se colocan poniendo un x igual a la composición que obtuvimos. Posteriormente trazamos Q-line con la fórmula que teníamos, pero para esto, para solamente dejarla en esta zona, localizábamos el punto de la volatilidad de 2.5 y la de 1, para ponerle los intervalos a GeoGebra y que solo nos trace en ese segmento. Ahora para nuestra línea de los C, primero la trazamos de esta manera, sin ponerle como intervalos, para poder localizar nosotros este punto, y en este punto poderla solamente recortarla, ¿no? Entonces nos quedaría, también recortamos o acotamos los Q-line, por lo que nos quedaría de esta manera. Y posteriormente solo unimos el punto de nuestra línea de fondos con nuestro punto de Q-line. Haciendo esto, simplemente se empiezan a trazar las etapas desde nuestro punto de la línea de domos, y pues eso se hace fácilmente con la herramienta segmento que tiene GeoGebra. Los otros puntos que se ven solamente y finalmente así es como se haría todo el diagrama para calcular el número de platos
de este problema.